Te dedicas al montaje de estructuras metálicas y quieres hacer tus cotizaciones y cálculo de materiales de una manera rápida, entonces este video es para ti. Lo primero que vamos a hacer es medir el ancho y el largo del área a construir, para luego ingresarlo en el Excel, en el apartado de techos, en este ejemplo en largo 15 y ancho 10 metros. Pero como son dos techos iguales, entonces ponemos esas medidas dos veces. Luego, se suma todo el perímetro en metros lineales para poder calcular las columnas y cerramiento con malla olímpica, y también medir la altura, en este caso es 6 metros. Total de perímetro tengo 50 metros por la altura que es 6 metros. Luego en esta parte es seleccionar qué trabajo se realizará. Para este ejemplo es cerramiento y techo, es decir ambos. Tipo de presupuesto. Puede ser mano de obra o a todo costo. Seleccionamos si incluye impuesto o no, y un costo aproximado para el transporte. Acá, si trabajan su mano de obra con porcentajes según la cantidad de costo en materiales, lo pueden ingresar o simplemente dejarlo en blanco. Incluye anticorrosivos o zincromatos, para este ejemplo sí. Luego se selecciona el material para el cerramiento, o si en caso fuera sin malla olímpica, seleccionamos en no incluye o solo dejamos en blanco. Luego se ingresa en metros la altura para el cerramiento, para este ejemplo es toda la altura, es decir los 6 metros. Luego se selecciona el espesor de tubos para las columnas, por ejemplo, de 4×4. También se ingresa la medida de la separación que va a tener de columna a columna, por ejemplo, 3 metros. Luego se ingresa las medidas de pedestales hechos en concreto para las platinas, ejemplo, 0.25 por 0.25. Como podrán ver, hay un total de 18 columnas. Si eso no fuera el caso, ya dependerá también de cómo el ingeniero especialista haga su cálculo estructural. De acuerdo a eso podemos restar o sumar más columnas, ejemplo pondré 6 más para que sea un total de 24. También se ingresa la altura de las columnas que estamos añadiendo, en este caso es 6 metros. También se ingresa la cantidad de arreos 3 que se utilizará, si en caso fuera necesario. Por ejemplo, acá tengo 2 arreos 3 por cada espacio de columna a columna. Entonces esa cantidad se ingresa en esta parte. Luego se ingresa la altura del área hasta donde llegaría los arreos 3. Viendo en el modelo, pues sería esta altura, en este caso es 3 metros y esa medida se ingresaría en esta parte. Luego también se selecciona el espesor de tubos para los arreos 3, ejemplo de 3×3. También se selecciona el espesor de tubos para vigas principales, ejemplo de 4×4. También podemos seleccionar el material a utilizar en los techos, o podemos dejarlo en blanco. Para este ejemplo es COSB. Luego también debemos seleccionar el espesor de tubos para vigas secundarias, ejemplo de 3×3. También la separación que estará modulada las vigas secundarias, pondré a cada 1 metro. Forma de instalación de las vigas secundarias. Vayamos al modelo. Acá como se puede ver las vigas secundarias están a lo largo del área a construir. Entonces en el Excel se selecciona en largo. Ahora se ingresará las distancias que tendrá las correas, si en caso no lleva correas, simplemente dejarlo en blanco. En este caso, voy a dejarlo a cada 40 centímetros. También seleccionaremos el espesor de los tubos para las correas, por ejemplo voy a seleccionar de 2×2. Luego se ingresa los datos del cliente, así como también el número de cotización. En esta parte se ingresan nuestros datos personales o datos de nuestra empresa. También se podrá cambiar de logotipo o también eliminarlo. Por último se ingresa algunos materiales manualmente, como lijas, masilla, catalizador y wipe. En esta parte precios de mano de obra y alquileres, que ustedes lo podrán modificar. Hecho eso, ya se podrá ver la lista de materiales que se necesitará, así como también la cotización que el Excel nos prepara automáticamente. Ahora en la hoja de utilidades se podrá ver el costo de materiales y costo de mano de obra,
Si en caso no estuvieran de acuerdo con esos montos, o quizás trabajan con porcentajes de acuerdo al material, simplemente en la hoja datos se ingresa ese porcentaje. Ejemplo, pondré el 90%. Hecho eso, notarán que hace los cambios en lo que es la mano de obra. Más abajo podrá poner la cantidad de trabajadores y los días de trabajo aproximado. De acuerdo a eso podrán saber de cuánto será la utilidad o ganancia y poder hacer un descuento al cliente. En la hoja stock se podrá actualizar los precios de los materiales de acuerdo al proveedor que ustedes trabajan.